escucho, ¿cómo están? El escritor de el escritor de 13 de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Si podemos poner este monitor bien, por favor, para que pueda escuchar. El escritor de 13 libros, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, llevó a cabo 3 viajes misioneros, llevó a cabo grandes logros que ninguna persona había llevado a cabo antes, alcanzó cosas grandes, cosas poderosas. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, de los versículos 16 voy a leer en la Biblia de las Américas. Segunda de Corintios 11, del 16 en adelante, dice de esta manera: otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Son ellos hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en fríos y desnudez, además de tales cosas externas. Diga conmigo, cosas externas. Una vez más, fuertemente, cosas externas. ¿Sí me pueden ayudar, por favor, con el monitor a Dani? A colocarlo bien, por favor. Una vez más digan, cosas externas. Fuertemente, cosas externas. Yo no sé si ustedes acaban de prestar atención a todo lo que acabo de leer, pero no creo que haya ni una sola persona aquí en este auditorio, ni haya ni una sola persona que esté viendo este programa o vaya a ver este programa que haya pasado todo lo que el apóstol Pablo pasó. Él está narrando muchas cosas. Algunos lo tildaban a él como insensato, algunos lo tildaban a él como una persona incapaz, algunos lo tildaban a él como una persona que no estaba adecuada para el trabajo. Y el apóstol Pablo decía, bueno, si me tienen como insensato, recíbanme como insensato y escúchenme. Y comienza a hablar él de una serie de situaciones, una serie de cosas externas. Y todo lo que acabamos de leer que el apóstol Pablo pasó son externas. Fueron fuera de él. Pero había algo. En el versículo 28 dice, además de tales cosas externas, está sobre mí
la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Esta semana que pasó, estuve en una reunión, capacitando a un equipo que se está formando de la iglesia en Rialto. Y creo que algo poderoso, algo grande se va a estar dando ahí. Y se está formando un equipo. Y cuando hablaba con esas personas y compartía con ellos esta palabra, venía a mi mente el deseo de poder compartir este tipo de principios que vengo predicando desde el año 2012. Estos principios que van a escuchar hoy, que tiene que ver, aunque en ese momento que compartía con ellos hablaba acerca de las características y las relaciones que tienen que haber en un equipo, pero hoy vamos a ver qué es lo que hace crecer una iglesia. ¿Qué es lo que hace crecer una iglesia? Muchas personas piensan que una iglesia crece desde el púlpito. Ninguna iglesia crece desde el púlpito. Desde el púlpito se predica, desde el púlpito se enseña, desde el púlpito se exhorta, desde el púlpito se da instrucción, desde el púlpito se da dirección. Pero aunque estuviera el apóstol Pablo predicando en este púlpito, no hubiera él alcanzado los resultados que él alcanzó cuando él estuvo desarrollando su ministerio si no tuviera un elemento muy importante, y es gente ayudando, gente colaborando, gente participando. Lo que hace crecer una iglesia, lo que hace crecer un ministerio es gente participando, gente colaborando, gente actuando, gente llevando a cabo el propósito de Dios en sus vidas. Y esto es muy importante. Y en todos sus escritos, imagínense, el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia y después llegó a ser el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo fue la persona que estuvo ahí presente cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando lo estaban matando, y él estaba de acuerdo en eso. Y sin embargo, Dios se le aparece, el Señor Jesucristo se le revela en el camino de Damasco. El apóstol Pablo tiene una transformación radical, una transformación impactante. Pero había algo, entre las muchas cosas que el apóstol hacía, había algo que él tenía en primer lugar, y era el evangelio. En muchas personas, para ellos el evangelio no es lo primero. Y cuando leímos todo esto del apóstol, les animo que en el tiempo que ustedes tengan, este capítulo 11 de 2 de Corintios, del versículo 23 en adelante, cuando él comienza a hablar de todo lo que le pasó y comienza haciendo la pregunta, ¿son servidores de Cristo? Comienza diciendo, ¿son las personas servidores de Cristo? Y dice, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Y comienza a decir, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. A veces él dice que recibió de los judíos 39 azotes. 39 azotes, la razón por qué no le dieron 40 es porque 39 era lo que la ley permitía. 39 azotes. Habla de cárceles, habla de naufragios, habla de asaltos, habla de peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Habla de trabajo, de fatiga, habla de muchas noches de desvelo, de hambre, de sed. Habla de frío, de desnudez, habla de hambre. El apóstol Pablo es la persona que miramos en prosperidad y lo miramos también en mucha dificultad. Pero él dice, además de todas las cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de las iglesias. La presión cotidiana de las iglesias. A la gente no les importa las iglesias. Si pueden destruir una iglesia, la van a destruir. Y van a hacer todo lo posible por destruirla. ¿Sabían ustedes que las personas que destruyen iglesias piensan que están haciendo justicia? Actuando de esa manera. Ahora vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que hace crecer una iglesia? ¿Qué es lo que hace crecer una iglesia? Y vamos a ir viendo, voy a ir rápido porque este es un tipo de predicación que tienes que luego estudiarla, meditar y ver qué es lo que el Señor está guiando sobre tu vida. Y hay una razón por la cual debemos de aprender sobre esto. Filipenses capítulo 2, solo vamos a leer
ahí dos versículos rápido y luego vamos a ir al versículo principal, donde el apóstol Pablo da algunos consejos de cómo, de algunas cosas que hay que hacer para hacer crecer una iglesia. Filipenses capítulo 2, el versículo 4 y el versículo 21 nos revela un problema bien serio que hay dentro del cuerpo de Cristo. El versículo 4 de Filipenses 2, versículo 4, no sé si está en la pantalla porque perdimos señal aquí con el monitor enfrente, por favor. Le avisen a Master Control. En Filipenses 2, versículo 4, lo leo en la Biblia de las Américas y dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué es lo que dice ese versículo 4? ¿Está en la pantalla? Díganme si está en la pantalla. Ok, lo están leyendo en sus teléfonos, ¿verdad? Versículo 4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Por qué el apóstol habla de esto? Porque la mayoría de personas se tiende a buscar primeramente sus propios intereses, no los intereses de los demás, no los intereses de la iglesia. En ese mismo pasaje, en el versículo 21, dice de esta manera: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Esa es una de las razones por la cual una iglesia no crece, porque los miembros de esa iglesia buscan sus propios intereses, no los intereses de Cristo. Les interesa primeramente su propia vida, sus propios logros, sus propios alcances, sus propias metas, sus propias cosas, pero no los de Cristo. Y hoy vamos a ver la diferencia que hay entre una persona que dice que es de Cristo, porque una cosa es venir un miércoles o un domingo a un servicio, pero otra cosa es ser protagonista del evangelio. Son dos cosas muy, muy diferentes. Ahora vemos eso, de que la gente tiene la tendencia a buscar sus propios intereses. En el libro de Colosenses 4, del 5 en adelante, nuevamente se fue la señal aquí en el monitor también. Colosenses 4 del 5, síganme por favor para que no nos atrasemos más con el tiempo, síganme ahí en sus teléfonos. Colosenses 4, leo del 5 hasta el versículo 18. Préstele atención a esto. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, y va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Si ustedes notan algo muy importante en esto,
Aquí el apóstol Pablo, los versículos que acabamos de leer, los podemos dividir en dos secciones, del versículo 5 al versículo 6 y del versículo 7 al versículo 18. El versículo 7 tiene que ver con conversaciones sabias. Del versículo 7 al versículo 18 tiene que ver con las características de los miembros de un equipo, de los miembros de una iglesia. ¿Cuáles son las características? Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está hablando de un equipo. Nadie logra nada solo. Nadie avanza en la vida solo. Nadie logra avanzar. Ningún pastor, ningún líder de célula, ningún líder de ministerio va a lograr algo, va a alcanzar algo solo o sola. No lo va a lograr, no va a poder. Solo va a llegar hasta cierto punto y de ahí no se va a poder pasar. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados a trabajar de esa manera. Tiene que ser en equipo. Tiene que ser de acuerdo a ciertas características. En estos versículos el apóstol Pablo no menciona a Timoteo, que era otro de sus líderes fuertes, no menciona a Tito, que era otro de sus líderes fuertes, no menciona a Bernabé, que era un consiervo con el cual hacía la obra de Dios. No se menciona a varias personas que aparecen en la lista del último libro, del último capítulo del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo menciona una serie de nombres de personas que llevaban a cabo algo, que ejecutaban algo. Así que hoy solo vamos a poder ver lo que nos está diciendo en estos versículos. Y yo le pido a Dios que después de esta palabra nosotros, si tenemos una mala actitud, que la cambiemos. Si tenemos una buena actitud, que la mejoremos. Muy importante, porque estamos viendo qué es lo que hace crecer una iglesia. Si vemos nuevamente los versículos 4 en adelante, el apóstol, voy a leer desde el versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Aquí el apóstol está hablando de conversaciones sanas, está hablando de aprovechar bien el tiempo, de redimir bien el tiempo. Nuestras conversaciones, cuando él está hablando de conversaciones ahí que sean sazonadas como con sal, cuando el apóstol, tal vez para nosotros no hace mucho sentido cuando dice vuestras conversaciones sean sazonadas como con sal. No hace mucho sentido, pero para en el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo ellos, para en ese tiempo, la sal es para nosotros lo que viene siendo la refrigeradora, un freezer en este tiempo. Por lo menos cuando hablamos de sazonar la sal, vemos de que la sal tenía varias aplicaciones. Número uno, se usaba en aquel tiempo para dar sabor a la comida, para darle sabor. Lo cual significa que nuestras palabras, dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia. Que nuestras palabras sean siempre con gracia. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos nosotros como iglesia? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos en casa? ¿Qué tipo de conversaciones tienes tú de la iglesia cuando estás en tu casa, cuando estás sentado en tu mesa, cuando estás en tu sala, cuando estás en casa? ¿Qué tipo de conversaciones se dan? ¿Cuáles son las pláticas que se dan? ¿De qué se habla? ¿De qué se menciona? ¿De qué se dice? ¿Traen estas palabras que estamos hablando, traen una buena impresión a la mente de la que nos oye, de la persona que nos oye? Si la gente lograra entender esto, uno no le prestaría atención a personas que traen conversaciones que no son sanas. Si uno dice, oye, esto no me está edificando, esto no me está ayudando, esto no está causando una buena impresión en mi mente. Por ejemplo, puede haber alguien aquí en la iglesia y llega una persona de mucho tiempo y le dice, no, es que tal vez usted no sabe lo que aquí pasó esto y esto y esto y esto, y comienzan a poner una impresión equivocada en la mente de la persona, y eso hace que una iglesia no crezca. La Biblia dice que nuestra conversación tiene que ser sazonada como con sal. Nuestra conversación debe producir una buena impresión en la mente de la gente que nos escucha. Cuando tú hablas en casa, cuando tú hablas de la iglesia en casa, cuando tú te estás refiriendo de la iglesia en casa, lo que te escuchan, ¿reciben una buena impresión? ¿O qué impresión reciben? ¿Qué impresión tienen? ¿Qué impresión agarran?
Otra cosa que se usaba la sal en aquel tiempo, la sal ayudaba a preservar la comida y evitaba su descomposición. Cuando uno está hablando, tenemos que entender que nuestras palabras deben de incluir los elementos necesarios para prevenir la corrupción y el deterioro. Nuestras palabras, nuestras conversaciones como iglesia deben de ayudar a que aquello no traiga corrupción, a que aquello no traiga deterioro. Nuestras palabras, nuestras conversaciones deberían de mejorar la iglesia, no de empeorarla. Deberían de sanar la iglesia, no de corromperla. Conversaciones. Y la gente dice, bueno, ¿por qué no crecemos? Conversaciones. Repito, y no solamente lo repito, estoy claro que aquí se predica una buena palabra. No porque yo predique, yo a propósito, están con pastora Sandra, los pastores están predicando todos los miércoles y me siento ahí a escucharlos. Y creo que traen una buena palabra. Pero algunos de ustedes se han acostumbrado a llevar el evangelio de otra manera. ¿Cómo son tus conversaciones? Cuando alguien te pregunta cómo va todo en Koinonía, ¿qué le dices? ¿Qué le hablas? ¿O es ese momento tu oportunidad para expresar tu incomodidad? Que nuestras palabras sean sazonadas como con sal. Porque esto es importante. Noten ustedes que el apóstol Pablo también habla de otro elemento ahí muy importante en ese versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Creo que en la Reina Valera dice redimiendo bien el tiempo. Esa palabra redimir es una palabra que se menciona. El apóstol Pablo la menciona en relación a Jesucristo, que Él nos redimió. Redimir, esa palabra significa comprar. Redimir, estamos comprando, estamos redimiendo el tiempo. Literalmente queremos usar el tiempo correctamente. Dice ahí, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Debemos de aprender a usar cada oportunidad que Dios nos da para realizar algo útil, algo verdadero, algo permanente. Por eso es que una congregación crece cuando uno tiene las conversaciones correctas, cuando uno tiene los diálogos correctos, cuando uno dice, no, yo voy a ser de las personas que aportan. Mi conversación va a ser siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La Biblia dice que para saber responder correctamente a cada persona, debo de asegurarme que mis palabras están sazonadas con sal, lo cual significa que mis palabras van a producir una buena impresión en la mente de la persona que me escucha, que mis palabras van a prevenir la corrupción y el deterioro. Y un tercer uso también que tenían para sazonar con sal es dar sed al que le escucha. Si tú consumes algo con sal, la sal te da ¿qué cosa? Sed. Y la sal debe estar, ahora esto no es cita bíblica para echarle bastante sal a la comida. Amén. Estoy hablando de lo que produce la sal. Provoca sed a quienes la consumen. Y nuestra lengua debe de provocar sed en otros de querer saber más de Dios, más del Señor, más del evangelio, no más de chismes. Más de Dios, más del evangelio. Y hay mucha gente que tiene esa especialidad. Pero la Biblia instruye. El apóstol Pablo logró todo esto y alcanzó lo que alcanzó porque él tenía gente a su alrededor a las cuales les dio instrucciones, y las personas no solo escuchaban las instrucciones, las llevaban a cabo, las aplicaban en sus vidas. Redimamos bien el tiempo. Démosle
uso correcto al tiempo. Produzcamos como miembro de la iglesia algo útil, algo con valor verdadero, algo permanente. Ningún problema te debe detener. En todo lo que el apóstol Pablo nos describió ahí en 2 de Corintios 11, de todas las cosas que él pasó, él se refiere a todas esas cosas como cosas externas. Y él dice, además de todo esto, en realidad el apóstol Pablo dice, además de todo esto, mi gran preocupación es el evangelio, mi gran preocupación es la iglesia. Y la gente dice, no, yo estoy muy preocupado, muy preocupada para estar en la iglesia. Tengo muchas preocupaciones para involucrarme. Tengo muchos problemas, tengo muchas cosas. Todo es cuestión de actitud. Es la actitud. ¿Qué impresión causan nuestras palabras? ¿Preservan o corrompen? ¿Tiene más sed de oír la persona del evangelio cuando nos escucha hablar o no quiere saber nada? Y a lo que le dijimos lo tomó como un argumento, como una excusa para no saber nada de Dios, nada de la iglesia, nada del evangelio. Yo repito las palabras del apóstol Pablo: si ustedes creen que no soy una persona capaz, por lo menos recíbanme como insensato. Y en mi insensatez les digo, las palabras que uno habla forjan un elemento muy, muy importante en el crecimiento de una iglesia, en el involucramiento. Noten esto: una persona que habla negativamente de la iglesia, una persona que siempre tiene una actitud crítica, ustedes van a ver una característica bien interesante en esa persona: no se involucra, no se conecta, no está activo, no está activa, pero tiene mucho que decir. El apóstol dice que sus palabras sean sazonadas como con sal, que preserven, que mantengan, que sean agradables, que causen una buena impresión, que produzcan sed en otros, de que los demás quieran oír de Jesús, quieran oír del evangelio, quieran oír de la palabra. Amén. Amén. Casi no he escuchado aménes en esta predicación. ¿Cómo crece una iglesia? Con conversaciones sanas. Y dice, oh no, pues yo conozco iglesias donde una celebridad comenzó y en cuestión de meses ya tienen miles. Es una celebridad, la iglesia está alrededor de una persona. Y este tipo de iglesias tienen cierta característica. Ahí encuentras miembros de todas las iglesias que se han ido de otras iglesias, que es donde se fueron ofendidos. Ahí están. En ese lugar se encuentran. Ahora, después de esto, porque el apóstol dice que nosotros debemos de saber responder a cada persona, dar la respuesta adecuada. La respuesta adecuada. No soy una persona perfecta, pero ustedes pueden preguntar a cualquier persona en mi casa si en todo el tiempo que soy de pastor me han escuchado alguna vez hablando mal de gente de la iglesia. Y se van a dar cuenta que les van a decir que no. Porque si una persona tiene un problema, ¿qué te incumbe a ti saberlo? Si no entiende la palabra incumbe, ¿qué te importa a ti saberlo? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a hacer crecer que fulano es fornicario, que fulano es ladrón, que fulano es adúltero? ¿Te va a hacer crecer saber que fulano, fulanita son bien transeros en hacer negocios? ¿Te va a hacer crecer? No. ¿Eso es excusa? No, pero no te edifica. Pero hay gente que tiene la disposición para hablar de esa manera. ¿Qué es lo que hace crecer una iglesia? Conversaciones sanas.
Oh, pastor, entonces usted quiere ocultar que no somos una iglesia perfecta. No, ¿y cuándo he dicho que somos perfectos? No hay iglesia perfecta. No lo hay, lo único perfecto es Cristo. Toda iglesia está en formación. El apóstol Pablo dijo: aquel que inició la obra en vosotros a su debido tiempo la perfeccionará. Somos una obra de Dios. Dios está trabajando en uno. Algunos avanzan más rápido porque dejan que Dios trabaje en su vida. Algunos se estancan porque no quieren que Dios trabaje en su vida. Algunos no hacen nada. Pero todos somos una obra de Dios. ¿Qué es lo que hace crecer una iglesia? Conversaciones sabias, conversaciones sanas. Eso es lo que hace crecer una iglesia. Y luego viene otro elemento muy importante que se los voy a ir diciendo bien rápido, que están de los versículos 7 a los versículos 18. El apóstol Pablo, si ustedes notaron, menciona personas. Diga conmigo, personas. Fuertemente, personas. Y él comienza a mencionar nombres de personas. Repito, aquí no está Timoteo, aquí no está Tito, aquí no está varios de los líderes fuertes que tenía el apóstol Pablo. Y comienza a hablar del primero, Aristarco, mi compañero, dice, de prisiones. Comienza a hablar dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, o déjenme ver, no voy a leer, voy a leer desde el versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico. Si quiere poner nombre a un niño, ahí está un Tíquico, nuestro amado hermano. Y noten ustedes que fue la primera parte que hablamos, conversaciones sabias. Y luego el apóstol Pablo comienza a mencionar a estas personas, nos da su nombre y nos da las características por las cuales esta persona es conocida. Y menciona a Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. El Tíquico parece ser que era del tipo de persona que sabía muy bien cómo estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: él les va a informar de mi estado, él les va a decir cómo me está yendo. El apóstol Pablo se refiere a él, dice, a nuestro amado hermano. Se refiere como un hermano amado, no como un hermano piedra en el zapato, un hermano amado, alguien que era amado. Ustedes saben que hay personas dentro del ministerio que son personas amadas, pero cambian su actitud y se convierten en piedra en un zapato. Y después de ser una gran bendición, su actitud incomoda. Aquí vemos a Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto los he enviado, para que sepáis de nuestra circunstancia y que conforte vuestros corazones. No solamente era amado, no solamente tenía un fiel ministro, sino que Tíquico tenía una actitud de cooperación y de servicio. ¿Sabe cuál es una actitud pésima que hay aquí en la iglesia? Que la gente viene solo cuando le toca servir. ¿Qué actitud más pésima? Comenzando desde la alabanza hasta los últimos ministerios. Solo cuando les toca servir los ves aquí en la iglesia. Pésima esa actitud. Si yo como pastor cada miércoles vengo, me siento y escucho a las personas ahí, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Especialmente algunos de ustedes que viven a 5 minutos de acá, 10 minutos de acá. Tenemos personas que vienen desde Long Beach. Tíquico tenía una actitud de cooperación, ministro, consiervo. Tenía la disposición de servir a otras personas, pero también el apóstol Pablo lo identifica como alguien digno de confianza. Y ahora, aquí Tíquico, miren ustedes en el versículo 8, porque precisamente para esto los he enviado, para que sepáis de nuestra circunstancia y conforte vuestros corazones. Aunque lo voy a explicar más adelante, pero lo menciono aquí la palabra confortar. Es decir que Tíquico tenía la capacidad
de animar a los desanimados. Confortar no es irse a lamentar con otra persona por su dolor. Confortar es de que tú le estás diciendo a esa persona que se anime, que se motive, que cambie su actitud. Como dicen en México, que le eche ganas. Claro, por eso el apóstol logró lo que logró. Tenía un equipo increíble de personas a su alrededor, gente que lo rodeaba, gente que sumaban y multiplicaban. Dios suma, multiplica, el diablo resta y divide. En el crecimiento de una iglesia no hay división y resta. En el crecimiento de una iglesia solo hay suma y multiplicación. Tíquico tenía eso, la capacidad de animar. Luego nos menciona otra persona en el versículo 9. Y con él, con Tíquico, envió también a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aquí está hablando de Onésimo. Onésimo. ¿No se les hace familiar ese nombre? No creo que tengas un vecino que se llame Onésimo. ¿No se te hace familiar ese nombre? Ustedes lectores de la Biblia, los lectores de la Biblia, ¿no se les hace familiar ese nombre? Onésimo. ¿Quién era Onésimo? ¿Quién era Onésimo? Onésimo lo encontramos en el libro de Filemón. El libro de Filemón solo tiene un capítulo. Era un esclavo. Él, Onésimo, un esclavo que había escapado de Colosas. Y su vida, un esclavo, había escapado, había huido. Y ahora cuando habla de él y con él Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Fiel y amado hermano. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo cuando le escribió a Filemón? Le habló de cómo cuando Onésimo escapó de su amo Filemón, fue a parar a la cárcel. Y da la casualidad que en la cárcel se encontró a quién. ¿Con quién compartía celda en la cárcel? Con el apóstol Pablo. Y Pablo le predica el evangelio. Onésimo se convierte. Y miren, es más, necesito leérselo esto. Miren ahí en el libro de Filemón. Menciono capítulo 1, pero solo tiene un capítulo. En el de los versículos 10 al versículo 11. Te ruego, capítulo 10, ponlo en las Biblias Américas. Filipenses, Filemón 1:10. Le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Proyéctalo, por favor. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿En dónde lo engendró? En sus prisiones. El apóstol estaba preso y seguía en mis prisiones, dice, el cual en otro tiempo te era inútil. ¿Cómo era antes Onésimo? ¿Cómo era antes Onésimo? Inútil. Dice que era inútil. No es que no podía hacer nada, no quería hacer nada. Una persona inútil no es una persona sin capacidades. Una persona inútil es que no quiere hacer nada en el trabajo. Y como no hace nada, se vuelve inútil. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Versículo 16. Le está hablando ahora que lo reciba, que Filemón reciba a Onésimo. Dice, no ya, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ese era Onésimo. Este esclavo, y es interesante, su nombre significa útil. Y Onésimo se convirtió en una persona útil para el evangelio. Versículo 10 de ahí de Colosenses 4. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos,
También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. ¿Cómo lo tienen que recibir? Bien. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Aristarco era un judío macedónico que vivía en Tesalónica, fue compañero de Pablo, lo llevaron preso durante la manifestación pública que hubo en la ciudad de Éfeso. Eso está redactado en Hechos 19:29. Y el apóstol se refiere a él como compañero de prisión, como colaborador. En Filemón, en ese capítulo 1, versículo 24, le da saludos a Filemón y dice que con él están sus colaboradores. Y entre sus colaboradores se encuentra Aristarco. Colaborador, no espectador. ¿Cómo crece una iglesia? Con conversaciones sanas, conversaciones sabias y gente involucrada. La oración es importantísimo, el ayuno es importantísimo, pero podemos estar orando y ayunando y si no hay acción de parte de nosotros en la iglesia para crecimiento, no lo va a haber. Aristarco, colaborador. En ese versículo que leímos, en ese versículo 10, habla de Marcos, Juan Marcos, otra vez, aquellos estudiosos de la palabra. Aquí está otra persona. Vemos aquí personas que con diferentes cualidades, con diferentes personalidades, con diferentes experiencias. Juan Marcos, ¿quién era Juan Marcos? Era un primo de Bernabé. Primo de Bernabé. Él salió con Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pero cuando la presión aumentó, diga conmigo, la presión aumentó. Fuertemente, la presión aumentó. ¿Qué es lo que hizo Juan Marcos? Desertó. Dijo, no, mucho trabajo. Mejor solo llego el domingo, me siento, escucho, ofrendo, me voy y vengo el otro domingo. Vive una vida tranquila. La palabra dice que vivamos en paz y eso a mí me da paz. No. Juan Marcos hizo eso. Era joven. De seguro era inexperto. Y como él hizo eso, Pablo, que era bien radical, ya no estuvo dispuesto a invertir más tiempo en él. Y fue que Bernabé lo tomó y eso causó que Bernabé, noten esto, fue la actitud de una persona que hizo que Bernabé y Pablo tomaran caminos diferentes. Siempre es así. Siempre es la actitud de una persona que influye en que se tomen rutas diferentes. Y aquí Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, agarró a este joven Juan Marcos, lo siguió. Ahora, no significa que no siguieron haciendo las cosas para el evangelio, pero ya no estaban trabajando en ese momento en equipo. Pero al final de su ministerio, el apóstol Pablo afirma que ahora Marcos le era útil en el servicio. Cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:11, dice que le llegó a ser útil en el ministerio. Es más, habla de que Juan Marcos se convirtió en un estímulo para el apóstol. Estímulo, diga fuertemente, estímulo. ¿Qué fue lo que causó Juan Marcos una vez que cambió su actitud y comenzó a trabajar con el apóstol Pablo nuevamente? Estimular significa animar a alguien para que efectúe una cosa, impulsar la actividad de algo para mejorar su rendimiento, su calidad. Cuando Juan Marcos cambió su actitud, él mejoró el rendimiento, él mejoró la calidad, él impulsó una actividad, él animó a alguien a hacer algo. Este era el tipo de persona que Pablo tenía en su equipo. Pero ¿cuáles son las noticias que uno escucha? Y fulano ya no quiere venir. Y fulana ya no quiere venir. Y este está desanimado, está desanimada. Le molestó esto, le incomodó esto. No le gustó lo otro, no le gustó aquí. No le gustó allá, no le gusta esto. No le gusta lo otro. Y eso es lo que yo escucho. Se necesita gente que estimulen.
Mire cómo es esto de contagioso. Sé que aquí, debido a las instalaciones, hace calor. Pero si una persona a tu lado comienza, qué calor. Qué calor. Y sigue con ese pensamiento, qué calor. Otra persona a su lado comienza así, calientísimo. Muy caliente. Y se le van sumando otros. Y hasta vuelven a ver a la fila de atrás. Está caliente, ¿verdad? Mucho calor. Y al final del servicio, el comentario no fue que aprendimos, sino qué caliente que estaba. Porque ese fue el estímulo que se recibió. Uno debe ser como las iguanas. ¿Quieres saber cómo manejan el calor? Quietas. Casi no se mueven. Que tenga entendimiento, que entienda. Así que Juan Marco era ese. Luego nos menciona otra persona en el versículo 11. Y también Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un, ¿qué cosa? Un estímulo para mí. Otro colaborador, otra persona que era estímulo. Noten ustedes cómo alguien no se va a motivar a hacer algo así. Si a veces hay personas que puede estar en una reunión y en la reunión sueltan lo que no les parece. ¿Qué estímulo es ese? Uno debe de aprender, si una persona tiene un comentario incorrecto hacia algo, hacia alguien, no escuche a esa persona, solamente dígale el consejo. Mire, si usted tiene ese problema, vaya a hablar con la persona con la que tiene el problema, porque a mí no me compete. Si uno tuviera esa actitud, se acaban muchas cosas. Pero si uno, de verdad, ¿y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Colaboradores. Versículo 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Epafras, aquí Epafras es del equipo, del grupo. Siempre, aunque el grupo ore, pero hay uno que ora más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Epafras era el duro a la oración. Siervo de Jesucristo, os envía saludos. Dice que su característica es siervo de Jesús, sirve a Jesús. Os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. La razón por la cual Epafras oraba no era por él, no era porque tenía problemas, no era porque tenía dificultades. La motivación principal de Epafras eran los demás. Y por eso oraba como oraba. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Para qué? El deseo de Epafras en los hermanos era que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras oraba: oh Señor, que fulano de tal, que fulanita haga tu voluntad, Señor, que camine en tu voluntad, que camine de acuerdo a tu voluntad, que haga las cosas de acuerdo a tu voluntad. Cuando él está hablando de esto, en el versículo 13 dice: porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por lo que estáis en la Odisea y en Hierápolis. Aquí Epafras es del tipo de persona que tenía Epafras era el tipo de persona que tenía un interés sincero, un interés profundo por ellos. A Epafras no le importaba cuántos oraban y quién oraba y quién no oraba. Epafras decía: yo tengo que hacerlo porque quiero que los demás hermanos estén firmes, perfectos y completamente seguros. Tú puedes tal vez estar desconectado del ministerio, tener una actitud equivocada y no sabes cuántos Epafras hay orando por ti. Que no te lo han dicho, no te lo mencionan, pero están orando por tu vida. Están pidiéndole a Dios que llegues a ser
una persona que esté firme, perfecto y completamente seguro de toda la voluntad de Dios. No puede uno. Es mentirosa la persona que te diga: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, tratando de excusar su voluntad. Y cuando esa persona te dice: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y no se involucra para nada en la obra de Dios, en la iglesia, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Su voluntad. Versículo 14, Lucas: el médico amado os envía saludos, y también Demas. Lucas, hay un evangelio escrito con el nombre de él, el evangelio de Lucas. El libro de los Hechos se le atribuye a Lucas. Lucas nunca vio al Señor Jesucristo. Lucas no fue apóstol del Señor Jesucristo, pero él escribió el evangelio, escribió el libro de los Hechos, acompañó al apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, usa las palabras en plural: íbamos, nosotros, llegamos, siempre en plural, porque él iba en esos viajes. Él tenía simpatía, era una persona que tenía un gran corazón, un gran afecto. Lucas estaba interesado en que la gente entendiera correctamente las cosas. Lucas, el médico amado. Aparece otra persona, Demas. Y también Demas es un nombre muy triste, aunque aparece aquí que en ese momento estaba en el equipo y se menciona como compañero de trabajo. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, algo le pasa a Demas. Demas no solamente se aparta del equipo, se aleja del equipo, sino que Demas, su corazón, miren lo que dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Habla de Demas que me ha abandonado. Dice que Demas me ha abandonado. ¿Sabían ustedes? ¿Quién de ustedes sabe cuál es lo número uno de lo que sufre un pastor? Abandono. Eso es lo número uno de lo que sufre un pastor: abandono. En toda mi trayectoria cristiana, en toda mi trayectoria como pastor, Pastora Sandra y yo hemos ayudado a mucha gente, hemos hecho cosas por mucha gente, hemos levantado a gente de situaciones increíbles, hemos ayudado, hemos restaurado. Y tú le puedes haber ayudado a una persona en 15 cosas, pero solo necesitan encontrar un error tuyo para abandonarte y tratarte como si nunca antes te hubieran conocido. Demas causó un desengaño profundo en la vida del apóstol, pero tuvo un problema: se enamoró de este mundo. Nadie se aparta del evangelio de un día para otro. Quiero que sepa, es progresivo. La persona comienza a descuidar su vida espiritual, comienza a descuidar su relación con Dios. Una vez que ha descuidado su vida espiritual y su relación con Dios, comienza poco a poco a irse desconectando de la iglesia, y en la medida en que se va desconectando de la iglesia, se va involucrando en otras cosas más, en el mundo, y poco a poco su corazón va siendo atraído. Demas se enamoró de este mundo y se fue. Era parte del equipo del apóstol. Y luego termina el apóstol, después de hablar de Demas y de dar ciertas informaciones, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedle leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Y de pronto
se menciona el nombre de otro personaje que el apóstol Pablo está hablando en este equipo, Arquipo. Aunque no se nos da mucho detalle de Arquipo, pero también en el libro de Filemón, cuando se está despidiendo de Filemón, está el nombre Arquipo y lo describe como compañero de milicia, como alguien con el cual el apóstol Pablo juntos lucharon, juntos batallaron, juntos hicieron cosas para el Señor. Pero de pronto el apóstol le dice: y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No es el pastor el que te da un ministerio, es Dios. Uno como pastor te va a ayudar a administrarlo, a guiar todo eso, pero es Dios. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿qué hace crecer en una iglesia? Aquí tenemos las respuestas. Conversaciones sabias, conversaciones correctas y gente con diferentes características que tienen un rol participativo. No vengas a la iglesia solo cuando te toca servir. No hagas eso. No hagas eso, es una mala costumbre. Es un hábito pésimo. Es un equipo el que había ahí. Toda célula necesita gente que le ayude. Todo ministerio necesita gente que le ayude. Bueno, pero es que yo estaba trabajando en una célula, pero no tengo nadie nadie me estaba ayudando. Pero ¿cómo eran tus conversaciones? ¿Eran sabias? ¿Eran edificantes? ¿O cuando te expresaban algo negativo, tú lo afirmabas también? Aquí tenemos todos los elementos para crecer. Una buena palabra, una buena alabanza, instalaciones, ministerios, estructura, pero falta algo muy importante: el involucramiento de la gente. Ninguna iglesia crece con espectadores. Por eso que el apóstol Pablo habla de la participación del evangelio. Termino con este pensamiento, iglesia. Después de escuchar esta palabra, varias cosas pueden pasar. Porque la semilla va a causar efecto en el corazón de una persona de acuerdo al terreno. En algunos puede reaccionar cambios. Algunos pueden decir: no, creo que debo de cambiar, debo de involucrarme, debo de poner de mi parte. Otros tendrán sus excusas y sus argumentos y decir: no me involucro por esto y esto. Y continuar tal y como han estado. Pero si verdaderamente queremos que este ministerio crezca, tenemos que tener conversaciones sabias. Y tenemos que entender que debe de haber un equipo de personas que están dispuestos a involucrarse y están dispuestos a hacer de su parte. Si decimos: es que por problema no lo he hecho. Por eso les leí 2 Corintios 11, del 16 en adelante, donde el apóstol habla de todo lo que a él le pasó
Y él se refirió a esas cosas como cosas externas. Y lo único que estaba dentro de él era la carga por las iglesias, la preocupación por las iglesias, la preocupación por el evangelio. Él decía, todo lo demás es externo, pero es esto lo que me tiene cargado. Habrá otros que tomarán la postura de entró por un oído, sale por el otro, como que nunca hubieran escuchado esta plática, porque todo depende de la condición del corazón. Si tu corazón tiene un terreno que no estaba muy bueno para esa semilla, no va a producir nada. Si tu corazón estaba adecuado, va a producir algo en tu vida. Así que voy a terminar este tiempo con una oración.